Bueno, pues vamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre cómo hacer música con los trackers de AY. Y en este primer capítulo después de haber hecho el preview de cómo funciona la Y, vamos a adentrarnos un poquito en el uso en concreto con el Vortex Tracker 2. El Vortex Tracker, que es este tracker que tengo aquí ya abierto, es un tracker que está hecho ya sobre Windows, en eso no hay discusión, pero está basado básicamente en el ProTracker que existe en versiones originales de ZX. Podemos utilizarlo en el Spectrum nativamente, pero aquí vamos a tener la ventaja y la comodidad de un editor sobre Windows. En definitiva, vamos a hacer música pues también en plataforma cruzada. Bueno, lo primero, hay que configurar bien el programa porque no sé por qué no guarda la configuración. Entonces, cuando abrimos el programa, lo que nos encontramos es que no nos ha guardado la configuración anterior. Con lo cual, pues bueno, yo normalmente aquí pongo 32 líneas que me muestre en la ventana y normalmente utilizo la letra 14 de Curiernio. Aquí en el chip Emulation, este es importante porque aquí hay que identificar que vamos a trabajar con AY, si no estaríamos trabajando con Yamaha, y que estamos en un ZX y a 50 Hz, porque si no, pues nos pone la configuración del Pentagon 128K. Podríamos trabajar con las mismas, con los megahercios de un CPC y bueno, poner la frecuencia a 50 Hz como tiene también un CPC. ¿Por qué estas variaciones? Pues porque se utilizan unas tablas de tonos. Aquí vamos a funcionar con notas musicales y evidentemente, como vimos en el preview, a Y los registros no se ponen notas, lo que se le ponen son los periodos de onda que va a generar el oscilador y por tanto no vamos a poder poner notas. Lo que hace un tracker normalmente tiene una tabla generada internamente de qué periodo corresponde, pues por ejemplo, a un do en la tercera octava. Pues yo qué sé, 1000 de periodo. Pues bueno, va a tener en la tabla de tal modo que al do de la tercera octava le ponga un periodo de 1000. Estoy diciendo un dato aleatorio, pero básicamente saber que internamente Y no funciona con notas, sino que funciona con los periodos como vimos en el anterior capítulo. No voy a entrar especialmente de momento a explicar toda la botonadura que tenemos aquí, porque lo más importante es aprender a hacer los samples, los sonidos. La configuración que tiene es muy sencillita, por eso vimos el otro día un poco pues, cómo se genera el sonido dentro de un AY. Mirad, tenemos tres letras aquí. Bueno, en primer lugar ahora tenemos de longitud 1 y tenemos tres letras, T, N y E, que corresponde a tono, ruido, noise y envelope, la envolvente. Con la barra espaciadora lo ponemos en mayúsculas o minúsculas. Cuando está en mayúsculas significa que está activado y cuando está en minúsculas significa que está desactivado. Vamos a suponer aquí que tenemos activado tono, noise y envelope. Esta última columna de aquí nos va a indicar el volumen. Si ponemos F, que sería el máximo, nos va a rellenar aquí con 15 asteriscos. Si ponemos C, si ponemos 8, si ponemos 6, si ponemos 4, si ponemos 2, si ponemos 0. Es el volumen que en este tick, recordad en el anterior capítulo que decía que a esto se le va a llamar 50 veces por segundo, a eso lo podemos llamar un frame, es decir, el pequeño tick que va a cambiar el sonido. En cada tick, el sample, el sonido que vamos a generar para este instrumento, vamos a llamarlo también instrumento, va a tener por tanto el tono funcionando, el noise funcionando, el ruido, y voy a desactivar el envelope. Y aquí le vamos a indicar si tiene algún tipo de variación respecto del periodo de la nota que toquemos. Es decir, toco un do en la escala en la octava cuarta, pero súmame 100 al periodo. Vale, pues si el periodo era 1000, como decía antes, pues en este caso, en este tic, tocaría 1100. ¿Vale? Bueno, normalmente lo dejamos a cero. Y tal y como hemos generado esto, si ahora nos situamos aquí y pulsamos la Q, está mapeado el teclado como pasaba con el Fast Tracker de Amiga y como pasaba en el Fast Tracker de PC y después como se ha ido evolucionando en todos los trackers de las plataformas modernas. Está mapeado el teclado de tal modo que parece un teclado de piano. Es decir, Q sería el Do,
el 2 sería el do sostenido, la W sería re, el 3 re sostenido, la E sería mi, la R sería fa, el 5 fa sostenido. Una vez que nos situamos aquí podemos probar cómo suena esto. Esto suena así. He dicho que hemos puesto ruido y tono. Si desactivo el ruido, pues esto ahora suena así. Evidentemente solo hemos puesto un tic, pero tenemos un loop que estaría a 0. Por tanto, si yo lo mantengo pulsado el sonido no se detiene. ¿Por qué? Pues porque aquí he puesto que sea al máximo volumen F. Esto es una representación gráfica de lo que va a ser el volumen. Y ahí tenemos un do en la quinta octava o un do en la cuarta octava. Si yo ahora aquí le pongo, por ejemplo, 200, recordad que ampliamos periodo, con lo cual bajaría la frecuencia y sonaría un poquito más grave. Si le pongo 100, en el mismo sonido. Si le pongo 50, en el mismo sonido. Y si le pongo 0, sería el periodo normal. Vale, ¿para qué nos sirve esto? Pues muy fácil. Vamos a suponer que alargamos la cantidad de sample, es decir, ¿cuántos tics va a durar este sample? Pues le ponemos así 4, de 0 a 3. Le decimos que haga un loop completo y en el segundo activamos el tono, en el siguiente activamos el tono y en el siguiente activamos el tono. Y en este le subimos, por ejemplo, 10. A este le bajamos 10, vamos a poner aquí un menos, a ver si lo consigo, 10 menos, y a este le volvemos a poner a 0, ¿vale? Bueno, con lo cual, o vamos a hacer así, ponemos aquí un 0 y aquí le ponemos a menos 10. Si no pongo un número no me deja poner el 0 negativo. Menos 10. Con lo cual volvería, esto sería ejecutando cíclicamente. Es decir, primero el 0, que estaría el tono en el... Y evidentemente aquí tenemos que poner un poquito más de volumen, porque si no, no vamos a notar, no va a sonar en ese ciclo. Y ahora ya probamos de nuevo el do en la cuarta octava. Como escuchamos, hay una pequeña variación del periodo de la onda, de la frecuencia de la onda, y se produce una especie de vibrato. Vale. Si reducimos esto o lo ampliamos a 50 y aquí ponemos menos 50, pues el vibrato va a ser mucho más acuciado, claro. Bueno, hasta aquí bien, ¿verdad? Hay una cosa que permite, y es que no vamos a poner siempre aquí los volúmenes al máximo. Suponed que ahora ponemos aquí tono, voy a ampliar un poquito la longitud, y aquí vamos poniendo tono, 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 tono y tono. De momento no hemos puesto ruido ninguna, le subimos a F, 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 F y F. Y ahora aquí, en lugar de mantener el vibrato, vamos a hacer una especie de trémolo, es decir, bajamos el volumen de F a 4, luego volvemos a subir a F y ahora lo mantenemos a 4 y lo volvemos a subir a F. Es decir, aquí al principio va a haber un vibrato y después va a haber un trémolo. Vamos a ver cómo suena esto, Un poquito extraño, ¿verdad? Ahora vamos a imaginar que en lugar de vibrato y el trémolo, le decimos que el loop sea solamente en esa especie de trémolo que hemos hecho al final. Como vemos, al principio mantiene todo este bloque al máximo volumen y después entra en un loop aquí donde hace una especie de trémolo. Bueno, algo ya va sonando. Imaginad ahora que aquí ponemos un ruido al principio, ¿no? Bueno, pues estos dos tics van a sonar con ruido blanco a la vez que con el tono, y después aquí entraría en el bucle. Incluso en uno de los bucles pues podemos poner aquí ruido alternativo, ¿no? Que vaya alternando de vez en cuando, y sonaría esto así. Vale. ¿Cómo conseguiríamos que el sonido se vaya agotando? Pues podríamos hacer aquí un corte. Es decir, por ejemplo, aquí podemos poner C, aquí podemos poner A. Son valores hexadecimales. Para decrecer sería F, E, D, C, B, A. Y ahora ya entraríamos en 9, 8, 7, 6, etc. 9, 6, 4. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que va a bajar
Y aquí va a entrar en bucle, con lo cual llegará al mínimo y volverá aquí. Llegará al mínimo y volverá aquí. Llegará al mínimo y volverá aquí. Y va a sonar así. Nos ponemos aquí y pulsamos. Esa especie de clic clic es este ruido que si le quito va a desaparecer al final. ¿Cómo podríamos hacer para que el sonido se agote completamente? No tendríamos que hacer todo el bucle y subir el loop hasta el último y ponerle a 0. Tenemos la opción de que esto, que es un underscore, si lo pulsamos con la barra espaciadora, nos permite cambiarlo a un menos y a un más. Si lo dejamos abajo, son valores que va tomando el valor este. Pero si ahora, por ejemplo, a este 4 le ponemos un menos, lo que hace es, llega aquí y a partir de aquí va a ir decreciendo el volumen automáticamente él. Aunque aquí yo haya puesto una A, ya aquí el volumen va a ir decreciendo una barbaridad. Mirad cómo queda. Es decir, sí que mantiene el 4, pero la siguiente vez baja. Es decir, es como si esto fuera decreciendo constantemente. Que en este caso pues nos permite una especie como de eco. Suponed que la longitud es menor y aquí es en este punto de A, pues le pongo, incluso puedo ponerlo aquí, y aquí ya le pongo el menos. No necesitaríamos todo esto porque al llegar aquí va a ir decreciendo, entra en este bucle y el mismo B va a ir decreciendo en cada una de las veces. ¿Qué ocurre? Pues que es verdad que aquí el sonido se ha agotado mucho más rápido. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues ponemos el B, subimos al A, entramos los dos en bucle y el segundo es el que decrecemos. O incluso pues podemos poner BB y así, y el segundo es el que decrece. ¿Veis que aquí se mantiene como una especie de release? Suena al principio un poquito de ruido porque tengo dos tics que sí que generan ruido. Si los quito va a ser un sonido ya mucho más puro. Recordad que tenemos aquí una especie de vibrato, que también lo podríamos quitar en este momento. Vale, si quitamos el vibrato, pues ya es un sonido muy plano, pero que termina. Si al F inicial, vamos a bajarlo a... Esto sería el modo más rápido de hacer una caída de sonido, ¿no? Le ponemos F y menos. Y ahora le hacemos sonar. Veis que termina muy rápido, ¿no? Pues así es como se hacen los instrumentos aquí. Y ahora os explico un poquito los otros parámetros que tiene, pero quiero que veáis una cosita muy gráficamente. Vamos a meternos en un editor de sonido. Este editor a mí me gusta mucho porque tenemos una opción. Voy a generar medio segundo de sonido, mono, y tenemos esto que nos permite meter expresiones. Y vamos a generar, en lugar de ruido, vamos a generar una onda cuadrada, que es lo que genera el AY. Entonces, ¿dónde estabas? Aquí, square. Y en F le podemos poner la frecuencia. Vamos a poner 440, que es un La. Y aquí tenemos la onda que nos ha generado. Voy a hacer un poquito de zoom en una zona para que veamos. No sé si se verá bien grabado en el vídeo, pero fijaos cómo ha generado. Pulso bajo, sube arriba, pulso alto, pulso bajo, pulso alto, pulso bajo, pulso alto. Es decir, esto es una onda completamente cuadrada, no tiene forma de seno, sino que pasa de valores completamente bajos a completamente altos. ¿Cuántas veces? Pues esto va a hacer una oscilación completa, es decir, pulso bajo, pulso alto, 440 veces por segundo, porque le he puesto que esa sea la frecuencia. Bueno, ¿esto cómo suena? Pues suena casi como lo que hemos escuchado antes. Vale, sí, mucho más agudo, porque la Y le tenía un poquito más bajo. Lo que hacemos cuando vamos bajando el volumen es producir aquí una caída un poquito rápida. Básicamente, creo que tengo aquí efecto, vale, el volumen, pues lo puedo hacer un fade out, ¿vale? Entonces si le pongo, yo que sé, pues un fade out normal, hace esto. Básicamente es casi como lo que estamos haciendo en el AY. Es decir, cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es este sonido. Bueno, ¿qué ocurriría si esto lo hiciéramos mucho más rápido y a menor velocidad? Pues vamos a hacer esto primero
y aquí tenemos una opción que es dibujarlo. Es decir, nos permite dibujar, este sería el volumen normal, y aquí vamos a ir bajando cada, pues yo qué sé, cada 0,05 segundos, ¿no? Lo volvemos a subir arriba, lo bajamos para abajo, lo subimos para arriba, lo bajamos para abajo, lo subimos para arriba. Y ya veréis esto qué chulo queda gráficamente, porque enseguida se ve. Es decir, realmente lo que hacemos es esto lo multiplicamos por todos estos valores, y entonces nos va a dar una subida y bajada constante. Queda así, pensando que esta es una parte negativa y esta es una parte positiva. Es decir, a nosotros nos interesa que la oscilación sea completa, y es lo que va a ir sonando, ¿eh? Esto sonaría así. Bueno, está rápido, pero tampoco es mucho. Vamos a probar otro un poquito más rápido. Y aquí ya vamos a ver esto cómo va a quedar. ¿Esto lo podemos hacer en el AY? Pues sí, pero veréis cómo lo tenemos que hacer y veréis qué cosas más extrañas nos produce la Y. Bueno, pues esto nos queda una cosa así. Fijaos que como aquí la variación ya ha sido muy rápida, no tiene tanta variedad como la oscilación de la onda cuadrada, que son 440 veces por segundo. No llega tanto, pero ya producen una modificación que ya el sonido no es tan puro como al principio. Y ya no nos da la sensación de que sea el volumen lo que está modificando. Y ojo que sí, lo que estamos haciendo es modificar el volumen a una velocidad muy grande. Bueno, pues eso en el AY lo podemos hacer con un elemento que tiene el propio Y, que es el envelope. Es un concepto un poquito difícil quizás de entender, y vamos a ver unas variaciones que nos permite poner aquí. Una de las cosas que cuando pasamos, bueno, aquí ahora mismo tenemos un sonido que podemos ya hacer música, es decir, podemos aquí ya escribir alguna cosa muy sencilla. Como tengo A, B, C, este canal que sería el A me está sonando por la izquierda, este sonaría en el centro y este sonaría en la derecha. Si pongo aquí, evidentemente al pulsar aquí el Mi está sonando el Do por la izquierda y el Mi por la derecha. Aquí puedo poner un Sol, por ejemplo, pues ya tengo un acorde, ¿no? Bueno, vamos a probar esto así. Estoy haciendo una cosa que tienen los editores, es que permite un auto-step. Entonces, si metemos un auto-step cada 3, nos va a permitir, hacemos aquí el Sol, ya nos ha saltado el 3, con lo cual le podemos poner 4 y así vamos de 4 en 4 y nos va a quedar una cosa más rítmica. Por defecto tienen los patrones una longitud de 64. Y ahora ya podríamos poner este sonido. Lo vamos a meter aquí. Esto va a sonar muy cutre, es una cosa que estoy haciendo aquí a lo loco. Y esto, pues ya podemos hacerlo sonar un poquito. Si le damos ahora al play, creo que era este el que ejecuta el patrón. Veis que es una chorrada, pero bueno, ya nos da cierto sonido. ¿Cómo podríamos meter pues un golpe como si fuera una especie de bombo, de caja, etcétera? Pues nos vendríamos evidentemente a la pestaña donde está, a ver que se me han ido. Tengo aquí a la pestaña donde están los instrumentos, eso es. Y aquí podría crear pues el instrumento en lugar del 1,
El 1 es ese sonidito, que vamos a alargarle un poquito para que no sea un sonido tan breve. Entonces, en lugar de que este decrezca, le ponemos abajo y le decimos que sea este el que decrece. Y ya nos suena una cosa así. Si le pongo aquí F, pues no va a hacer la especie de... Bueno. Y ahora en el sample número 2, pues en lugar de esto le metemos ruido. ¿Y cómo va a sonar esto? Pues de momento no suena porque no tiene tono. Le metemos aquí ahora un tono. Y vamos a bajarle... Ah, perdón, no sonaba no por el tono, sino porque no tenía volumen. Y ahora ya sí, vamos a bajar aquí la octava todo lo que podamos. Vamos a ponerle tono. Y vamos a decirle que vaya alargando de 20 en 20, vamos a probar con 20. Y aquí es una cosa muy importante, en lugar de este valor le vamos a dejar así, con la barra espaciadora lo cambiamos. ¿Qué significa esto? Como decíamos antes, vamos a imaginar que el C2 es el periodo 100. En el primer tick sería 120 y en el segundo no volvería a ser 120, la tabla más el 20, sino el valor que nos ha quedado al final, 120 más 20 más 20 más 20, es decir, 120, 140, 160. ¿Esto qué produce? Pues en este caso, al subir el periodo, que la frecuencia se bajaría un downsample de la frecuencia, una especie de a eso. Si quitamos el ruido para escucharlo mejor, vamos a ver cómo queda. Os habéis dado cuenta que cuando llega a 0, el periodo vuelve al valor máximo, con lo cual ha hecho ¡piu! ¿Vale? Pero esto sería... Bueno, si ponemos un ruido, pues todo va a sonar. Si le ponemos de longitud 2, le ponemos aquí el tono, le decimos que aquí 30, para que caiga aquí un poquito más rápido, y aquí pues le ponemos F y el menos, o mejor una E, el menos y el bucle en la segunda parte, y esto va a sonar. Bueno, pues ya veis que fácilmente hemos hecho aquí una especie de cosa rara. Estos valores lo que nos van a permitir es variar tanto el ruido como la envolvente. Sobre todo nos va a permitir variar el color del ruido. Ahora os voy a explicar un poquito lo que es el color del ruido. En concreto vamos a poner aquí este ritmo. Ya nos va a hacer un poquito de otro aire. Fijaos que estoy sonando con el sample 1. ¿Cómo consigo que suene el sample 2? Pues poniendo aquí un 2. Y ahora pues tengo que ponerle, en lugar del do 4, y ahora aquí el 2 y el 2. Y esto suena... Bueno, como es una cutrez, evidentemente. Una cosa importante cuando estamos probando música es que desde aquí podemos desactivar los canales que estamos escuchando. Cuando estamos reproduciendo, voy a poner este. Si pongo el canal B, pues sonar. Y puedo en un momento determinado decir, solo quiero escuchar los momentos de ruido, o solo quiero escuchar los tonos. Bueno, hasta aquí básicamente. Una cosa que hasta ahora no he explicado y que también es un poquito importante es el tema de la velocidad. La velocidad indica cuántos frames, cuántos ticks
cuántas interrupciones van a producirse en cada fila. Es decir, si en esta fila ahora mismo tengo velocidad 3, significa que aquí, mientras esto suena, va a haber 3 interrupciones. Una interrupción, otra interrupción, otra interrupción, avanzamos. Una interrupción, otra interrupción, otra interrupción, avanzamos. ¿Por qué esto es importante? Porque en cada interrupción el sonido se va a actualizar. Y significa que, por tanto, ahora mismo que tengo velocidad 3, en cada fila se van a reproducir 3 tics también del sample. Y no solo del sample, porque estamos viendo los samples, sino también de los ornamentos. El ornamento es una tontería. El ornamento simplemente significa, funciona igual que los samples, es decir, le decimos qué longitud y dónde empieza el loop, dónde se va a repetir el bucle, y simplemente le decimos que la nota se va a cambiar. Es decir, aunque yo esté pulsando un do, en el primer tic le vas a subir 5 semitonos. Y en el segundo le dejas a 0. Y ahí vamos a entrar en bucle. Esto que parece una... Dice, ¿y esto qué produce? Pues produce unos sonidos con una cierta riqueza. Veis que suena un clic ahí al principio y que le da como una especie de pizzicato en este caso, ¿no? Una especie de... Y dices, pues sí que queda resultón, la verdad. Imaginaos que hacemos, pues yo qué sé, ese al principio, entramos en 0 y vamos a sumarle ahora 3 al final, ¿no? Y le ponemos en estos 3, pues yo qué sé, más 3 semitonos, más 4 semitonos y más 7 semitonos. Ahora mismo, si mal no me equivoco, estamos haciendo ya un acorde, con lo cual entraría en bucle en una zona de arpegio, ¿vale? Y esto sonaría una cosa así. El sonido va decayendo porque estamos aquí en el sample que produce el... Estamos aquí en el sample que va produciendo una caída de sonido, pero a la vez no solamente va decayendo, perdón, aquí estamos utilizando el instrumento 1. Bueno, aquí podemos utilizar el 2 y el instrumento 1. Los ornamentos en cualquier momento los identificamos aquí, en este punto. Fijaos que cuando estamos editando, el editor abajo nos dice exactamente qué es lo que estamos editando. En este caso aquí pondríamos el número de sample, nos lo indica aquí abajo. El número de sample, el tipo de envolvente, el ornamento. Como ya he puesto el ornamento 1, pues en toda esta parte le puedo poner ornamento 1, ornamento 1, ornamento 1, ornamento 1, ornamento 1, ornamento 1, 1. Y esto ya, pues ahora, si le dejo solo el canal A, va a sonar una cosa... Si lo suena todo, pues... Es cutre, ¿eh? Pero para que veáis un poquito las pruebas de cómo funciona, cómo se va configurando y lo que significan por los diferentes conceptos que se utilizan en este tipo de trackers, ¿vale? Yo los que he ido viendo en Spectrum, en CPC, el With Tracker, etcétera, prácticamente todos tienen el concepto este de ornamento, que básicamente es esto, no tiene más misterio. Y después todos utilizan también este estilo de generar los sonidos. Vamos a meternos ahora con lo del ruido blanco y el color del ruido. Para eso voy a poner de nuevo el Gold Wave. Y voy a generar ruido aquí a lo loco. Genero ruido de medio segundo. Y aquí este ya genera una serie de ruidos. Tenemos la opción de ruido blanco, que es un ruido... Voy a bajar un poquito el volumen, que es ruido completamente aleatorio. Es decir, los valores son completamente aleatorios. Si abrimos el zoom de la onda, pues vemos que son valores que van tomando un rango aleatorio. Y ese es el ruido blanco. O sea, es lo más característico que tenemos. Es decir, lo que hacemos nosotros cuando le decimos que en un tic, en apenas 0,02 segundos, genere ruido blanco, pues nos va a generar un trocito así. Que si el resto lo dejamos en silencio... Pues es que es muy poquito lo que suena. Es apenas nada. Bueno, he recuperado ahí... Epa.
ahora tendríamos aquí todo el ruido. Y ahora va a generar un trocito de ruido que pone ahí marrón. ¿Vale? Para que veáis lo que significa el color del ruido. En este trocito que he seleccionado, genero ruido, pero marrón. ¿Qué ocurre? Pues como que se pierden frecuencias altas del ruido, hay menos variación del ruido, porque aquí ya los valores en los que se modifica dependen del anterior. Si escuchamos este fragmento, el ruido ya no va a sonar tan agudo, nos va a sonar con una especie de ruido más grave, más oscuro, de ahí vienen los colores del ruido. Y porque realmente si comparamos el espectro auditivo con el espectro de la luz, pues realmente el ruido blanco tendría todas las frecuencias de la luz, sería la luz blanca, mientras que los ruidos de color tendrían solo determinadas frecuencias que se equiparan a las de la luz en esos rangos más o menos. Ahí vemos cómo ha sonado el ruido marrón, que suena mucho más, solo como más oscuro, mientras que este suena mucho más blanco, más agudo. Bueno, pues eso nos lo permite hacer el AY. Es decir, el AY en el patrón aquí, esto nos va a permitir cambiar el parámetro del periodo de la envolvente, y aquí vamos a poder cambiar el parámetro del periodo del ruido. ¿Qué ocurre? Que si el periodo es 1, el ruido es ruido blanco, pero si el periodo es mayor de 1, el ruido se va oscureciendo, se va oscureciendo, se va oscureciendo y se convierte en un ruido más oscuro. No recuerdo cuáles eran los valores máximos que permite. Voy a quitar el auto-step. Bueno, una cosa que permite este editor, evidentemente, pues es seleccionar un trozo y borrarlo y hacer perrerías con él, ¿no? Ahora que he puesto 1F, porque 2 no me permite. Y voy a poner aquí el sample 1, pero lo vamos a convertir en ruido. Que esto ya como lo sabemos hacer, bajamos el sample 1, bajamos que sea de longitud 1, quitamos el tono y solo le ponemos ruido, con lo cual vamos a tener un sample que suena tal que así. Ahí tenemos el ruido blanco. Aquí podemos hacer pruebas de cómo quedaría. En lugar de 1, si ahora pongo 8, ahí vemos cómo suena. Si pongo F y si pongo 1F, ahí vemos cómo suena, ¿no? 1F, 0F, 8, 1 y 0. Bueno, pues eso mismo lo podemos variar aquí. Es decir, aunque yo tenga aquí un 00, le puedo decir que vaya subiendo en 1, y como hacíamos en el caso del tono, que lo vaya elevando. Vamos a ponerle así y esto sonaría tal que así. ¿Qué ocurre? Que empieza el ruido muy blanco con el periodo a 0 y el periodo se va incrementando en valores de 1 en cada ciclo, en cada tic. Al subir el periodo del ruido, pues el ruido se vuelve más oscuro y por eso hace chiu, chiu. Si en lugar de +1 le pongo -1, pues ocurriría al revés. En lugar de chiu, haría... Bueno, vamos a probarlo. Ahí lo tenemos. Si a esto le ponemos ahora el menos, pues nos queda una cosa súper chula. En lugar de ahí, pues lo ponemos aquí. Subimos la longitud. Aquí cambiamos el tono por ruido. Seguimos en valores de -1. Y le ponemos también incremental respecto al anterior. A este le bajamos. Y vamos a ver cómo queda ahora esto. Una cosa así como más chula, ¿no? Si esto lo mantenemos abajo, lo que hace es, según el valor que está, lo modifica. Y además esto nos va a permitir
que en el tracker, es decir, cuando estamos en el patrón, fijaos que aquí va cargándolo según este valor, ¿no? Pero si estamos aquí y le ponemos... Realmente esto también se lo podemos variar. Veis que lo que ha hecho ha sido empezar, en lugar de en el valor 0 que tendría habitualmente, empezar en el valor F. Bueno, todo esto lo podemos probar cuando estamos diseñando el sonido, como os explicaba antes, aquí arriba. Atención, porque el valor que pongamos aquí va a variar el generador de ruido, que como os decía en el anterior capítulo, solo tenemos un generador de ruido para los 3 canales. Entonces, lo que variemos aquí, si estos instrumentos tienen ruido, les va a afectar a su generación de ruido, porque solo tenemos un oscilador de ruido, solo tenemos un generador de ruido que sí que le aplicamos un poquito en qué canales queremos que se meta. ¿Cómo le estamos indicando en qué canales queremos que se meta el ruido? Pues porque en el sample le estamos diciendo que en este tick va ruido, con lo cual ahí en el mezclador, en el mixer, el registro de la Y se va a situar para que en esa parte del mixer meta el ruido, que lo está calculando con el valor que hemos puesto ahí en el tracker, ¿no? En el patrón del tracker, justamente ahí. Mirad, vamos a hacer la prueba. Voy a subir aquí a... Vamos a poner un poquitín más abajo. ¿Veis? Sin este valor suena ahí. Pero con ese valor suena así. Con este sonaría así. Si le ponemos aquí y ahora le ponemos un 1.8, pues son 3 sonidos completamente distintos. Vaya, a ver. Uy, perdón. Este como empieza apenas se nota, pero si le ponemos 1.0, pues me imagino que algo más se notará. Bueno, como habéis visto, esto es ir haciendo pequeñas pruebas, viendo lo que mejor suena, lo que mejor funciona. Incluso al ruido le podemos poner un ornamento. Lo que pasa es que el ruido realmente, pues como aunque le pongamos un ornamento, no nos va a hacer nada en este caso concreto. ¿Por qué? Pues porque los ornamentos afectan a la afinación del tono de la nota, no varía. Realmente lo que varía es en qué posición de la tabla estoy cogiendo el periodo. Bueno, es un poquito jaleoso cómo funciona por dentro del tracker, pero nosotros aquí vamos a poder poner notas y sobre todo saber que los ornamentos lo que nos hacen es variar en semitonos la nota en cada tick, que nos permite hacer esos arpegios tan chulos que dan el aspecto tan retro. O incluso, por ejemplo, hay un ornamento que permite hacer como una especie de pequeño portamento, que sería, cogemos el ornamento, vamos a generar el ornamento 2 y aquí le ponemos un -1, entonces 1 menos, y en la siguiente le decimos que de longitud 2 y el loop ahí, y en la siguiente le dejamos a 0. Esto voy a coger el instrumento 1 y así sonaría. Vaya, que ahora el instrumento 1 le he puesto con ruido y no es tono, le bajo, aquí no me afecta. A ver cómo sonaría esto. Quito el ruido, que esto es nefasto. Lo voy a decir para que se vaya agotando. Para que tenga una caída un poquito más ligera. Creo que se agota a 0. Ahora. Y ahora aquí. Ahí va. No quería hacer yo esto, sino los ornamentos. Vamos a ver cómo sonaría. Lo que hacemos es un medio tono y hace la rampa, con lo cual después se mantiene aquí y eso generaría pues esa especie de glide, ¿no?
Lo podemos hacer mucho más acusado, claro. Menos acusado. Muy salvaje. Y con 12, que ya sería, pues, de estaba estaba. Algunos meten aquí después. Hacen... Bueno, pues aquí ya, como veis, también es ir toqueteando y jugando y viendo un poquito los ornamentos. Esto tiene una ventaja, que podemos tener 3, 4 ornamentos distintos, 5 o 6 samples, y después un poquito en los patrones pues vamos compaginando, pues un sample que nos mantiene la nota, o otro que nos la apaga, otro que nos hace un vibrato. Entonces podemos comenzar con la nota normal, después apagarla, o manteniendo la nota sostenida entrar en un vibrato, o de repente dar mayor énfasis a una frase musical pues poniendo un ornamento, o convertirlos en arpegios en el típico chiptune con arpegios de fondo, pues con un ornamento y a la vez estar utilizando el mismo sample. Bueno, como veis aquí las opciones son infinitas, y aquí ya entraría la creatividad de cada uno de los músicos. Voy a cargar una cancioncilla para que veáis un poquito pues cosas que están hechas por aquí, por gente que estamos viendo constantemente en muchos, muchos, muchos juegos, ¿no? A ver qué había por aquí. Pues yo creo que había aquí algo de MMCM. Esto, por ejemplo. Esto sí que nos va a sonar, ¿no? Porque el estilo de MMCM pues es muy similar siempre. Fijaos, por ejemplo, pues que los samples que tiene, pues este es un ruido, y después entra en loop con un tono y con un envelope. Bueno, pues este suena un y después se apaga rápidamente, ¿no? El siguiente sample, bueno, pues podemos ver cómo los han hecho ellos, y bueno, pues de esta gente también podemos aprender, ¿no? De los trucos que utilizan, etcétera. Y después en los ornamentos, pues vemos aquí, por ejemplo, 037, aquí es un acorde realmente. 047, este sería, el anterior es el acorde menor, este es el acorde mayor. Aquí vemos cómo varía y entra en loop, ¿no? También otro acorde menor y otro acorde mayor. El de antes entra cada 2 ticks, con lo cual es más largo. Aquí entra cada 3. El efecto este que os decía antes, que hace una especie como de portamento. Aquí juega con las octavas también, y aquí también. Bueno, pues como vemos, son los trucos que se utilizan, pero que básicamente es más de lo mismo, ¿no? Y a la vez, pues cuando tienes la creatividad de un genio y le pegas a esto, pues suena realmente fantástico.